Muy buenas tardes, amigos de 2x3 en TV. Gracias por estar con nosotros. Y hoy el programa tiene una particularidad y lo va a caracterizar toda la tarde, toda esta hora. Es en vivo, el programa no es grabado y vamos a hablar hoy con poetas, con escritores, con periodistas. Y entonces voy a pedir la disculpa de mi compañera Doris Pantaleón, que no está fuera del país en una asignación especial, como se dice en el argot periodístico, y no va a estar con nosotros de manera que ella se lo pierde, pero ustedes sí van a estar ahí. De manera que nosotros nos vamos a ir a la primera pausa comercial para venir con un filete de programa, que se lo prometo, porque vamos a hablar de periodismo, de literatura, de libros, de lectura. ¿Qué es eso? ¿Hay una relación realmente entre periodismo y literatura o es una palabra que no debe ni pronunciarse? ¿Hay una relación realmente? ¿Se está leyendo realmente en la República Dominicana? ¿El amor hacia el libro se ha perdido? De música, porque paralelamente antes de comenzar el programa aquí se estaba haciendo un tremendo programa que no era en vivo, pero ese programa en vivo lo venimos entonces después de estos comerciales. Entonces les voy a presentar a mis invitados. Venimos en un momentito. Gracias por continuar con 2x3 en TV. Como les decía en el segmento anterior, por lo general nosotros hablamos cada fin de semana de temas especializados en salud. Hoy vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar de salud a otro nivel, en otra dimensión. Y para ello tengo conmigo a Gustavo Olivo Peña, amigo, periodista y hermano del alma. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, es un grandísimo honor estar contigo aquí y con los demás amigos que estamos compartiendo. Así con es, Tulio, preséntalo tú mismo, lo siguiente. Pues nada, a mi derecha está el señor Bianco Martínez. Ese soy yo. Periodista, cronista excelente, poeta, escritor de todo. Así es. Y Tulio Cordero, poeta que tiene una bibliografía publicada, sacerdote. Así es. Entonces, que además de la cura de alma, también cura el espíritu con el arte también. Así es. Así que buenas tardes y bienvenidos. Yo estoy muy contenta de hacer este programa diferente. No sé si ustedes están en la misma situación porque los he visto conversando mucho. ¿Cómo se sienten? Estamos a gusto. A gusto. Bueno, yo estoy en mi salvo aquí. Sí, ¿por qué? Porque estoy entre amigos y antes de que encendieran las cámaras, nosotros comenzamos el programa desde antes. Sí, comenzaron a hablar de música. ¿De qué hablamos? Hablamos de música, hablamos un poco de historia de la música típica. ¿De qué más hablamos? Hablamos de poesía. Los nombres y sus significados. Los nombres de los lugares y sus significados. Hablamos de una cosa importante, de un lugar hablamos, el lugar donde nació Tulio. Sí. Un lugar que se llama la Charca de Marianova, que está al otro lado de San Juan, ¿verdad? De la Así provincia es. de ¿Y San tú Juan. decías que era Marianova? ¿Por qué? Yo siempre escuché la historia de ese lugar, de ese nombre, y te la voy a contar de nuevo. Un hombre tenía un feudo en la zona, y tenía una hija, y tenía trabajadores. Uno de ellos era extranjero, apellido Novas, que con el tiempo se fue dominicanizando y era Novas. Ajá. Entonces, según la fuente, la información que recogí en alguna investigación hace mucho tiempo, cuando trabajaba en uno de los periódicos nacionales, el hombre salía, hacía diligencia, pasaba días afuera, y la hija se hizo muy amiga especial de uno de los peones, apellido Novas. Se entretenía con él. Al final, cuando pasaron los días, baja el telón. Cuando sube el telón, el papá descubrió que tenían un amorío y ella ya estaba en estado de embarazo. Entonces el papá la sacó de su reino, la sacó de su feudo. Además de eso, la desheredó, le quitó la tierra que le correspondía, o sea, la sacó del mundo. Ella se fue con el compañero, que era de origen haitiano, y se fue a un lugar donde había una charca. Consiguió unas vaquitas, de eso vivía, es una zona donde se vivía de la ganadería, y entonces iban siempre al bebedero. Entonces, esas eran las charcas de María, que así se llamaba. Como se quedó con el hombre, ya era María Novas, claro, el apellido del hombre, y por ahí creo que surgió el nombre de las Charcas de Marianova, el lugar donde tú naciste.
Cuando yo nací, cuando pequeño, 3, 4, 5 años, había una charca Sí, sí. y mucho ganado por ahí. Y realmente no tenía los detalles de la historia, pero ya sabíamos que existió María y que era la dueña, era de las poseedoras de feudos pequeños. Porque en la zona rural de nuestro país, la gente por lo general, la mujer por lo general, decían María Chón, si Sí. el marido era Sí, Chón. sí, Eso sí. es una cosa Bueno, muy ahí rural. hay una expresión de patriarcado al más alto nivel. Al más ¿verdad? alto nivel, sí. Al más alto nivel. Juana Pérez, Sí. qué sé yo, o Juana José. Juana José, el que era la esposo mujer de José. Exactamente. Sí. Así es. Sí. Un Señora, matriarcado, era un patriarcado, pero en el fondo un matriarcado, porque asumía el nombre del esposo, Sí. pero los que tenían el poder en la mano eran El poder real. El poder real, El eran poder las fáctico mujeres. de la Bueno, casa. había unos Exactamente. sujetos que ponían eso entredicho. Porque había unos machos que... Sí. Ese lugar, Sí. Tati, del sur, tiene otras comunidades que tienen nombres muy bonitos. Los lugares tienen una poética asociada a la vida del lugar, Así. asociada a la vida de la comunidad, el desempeño de la gente, ¿verdad? A la manera en que se desarrollan los caminos, las qué comunidades. todo. qué hermoso de Por verdad. ejemplo, por ahí cerca hay un lugar que se llama Abra de las Yayas. Que no es en Asua. No, eso es en San Juan, del otro lado de San Juan, del otro lado del Valle de San Juan. Abra es un lugar, según los geógrafos, que es como una llanura que termina en una inclinación, no sé bien la precisión, pero ese es un Abra. Es un accidente geográfico. Un accidente geográfico. Sí. Sí. Un Abra es como un accidente geográfico, muy particular. Entonces las Yayas, todo el mundo sabe lo que es un árbol. Entonces se llama el lugar Abra de las Yayas. Oye, qué nombre, qué sonoridad, qué Bonito. musicalidad tiene ese nombre. Y más adelante hay uno, cerca de un canal, que se llama Belma del Canal. La Belma es una parte del canal. Sí. Incluso técnicamente creo que se define es así. así. Entonces, fíjate cómo se quedó con ese nombre y así se llama, y así lo conoce la gente, y así se llega al lugar. Son lugares muy secos, eso de por ahí, pero son lugares muy hermosos. Y es lo que te digo, los nombres están asociados a la poética del lugar. Que a propósito de poética y de poesía, señores, en una sociedad de consumo, en una sociedad basada en el tener más que en el ser, ¿se puede hablar de que la poesía vive, Gustavo? No, yo creo que sí, la poesía nunca ha muerto. A propósito de eso que tú dices, ahora hay una gran polémica, porque el premio Nobel de Literatura le fue concedido Así es. a Bob Dylan, Sí. un legendario cantautor de los Estados Unidos, que lo que tenemos unos cuantos años sabemos quién es. Ya se enteró él de que... Él se enteró, pero él es un tipo así excéntrico, puso un aviso en su página y luego lo borró. Ya hoy un académico de la Academia del Nobel, enojado, dijo que él está haciendo un desplante y esas cosas. Ya antes a Dylan... Usar la palabra es mal educado. Sí, ya antes a Dylan le habían concedido el premio Príncipe de Asturias y él no fue a buscarlo nunca. Dio las gracias, pero él es un poco en esas cosas. Dylan, que tiene canciones bellísimas, la famosa canción esa, Blowing on the Wind, Sí. que fue una canción emblemática en los años de la lucha contra la guerra de Vietnam. Es la Son que más se letras muy conoce, la que bellas. más se conoce, tal vez. Y bueno, sí, Muy traducida, sí, muy traducida. cantada. Aquí hay hasta una versión dominicana, pero que es la melodía nada más, con otra letra la cantaba Camboya Esteves. Sí. Dylan es un verdadero poeta. Ya en una ocasión Joan Manuel Serrat se había referido, y también Silvio Rodríguez en su momento, de que la poesía en estos tiempos, aunque viven los libros todavía, pero que el vehículo fundamental para llegar a la gente es a través de la música. Esas letras de Bob Dylan, si buscamos en Estados Unidos, que ciertamente hay una gran tradición de una canción hermosa, Billy Joel, Ray Charles, pero luego en español, ¿verdad? Los grandes compositores En español latinoamericanos. tenemos a Yupanqui, tenemos a... En Yupanqui, Latinoamérica. que recorrió toda esa Suramérica, sobre todo Argentina, Sí. buscando esas tradiciones indígenas bellísimas. Y ni qué decir, un Joan Manuel Serrat, un Joaquín Sabina en España, Chico Buarque de Holanda, que ciertamente el propio Rubén Blades, al enterarse de lo de Bob Dylan, dijo, caramba, qué bueno, yo siempre pensé que él o que Chico Buarque merecían el premio Nobel. Entonces la poesía yo pienso que vive, y en libros incluso, porque además de los autores que persisten, hay unos experimentos de muchachos y muchachas que por su propia cuenta están editando libros. Sí. Está un grupo que hay en Puerto Plata, hay uno en San Francisco de Macorís, que ellos mismos tienen su espacio y hacen unos libros artesanales, porque son ediciones contadas que el autor quizá vende unos cuantos, pero en la mayoría los regala, los coloca en una biblioteca.
y siguen reuniéndose, hay talleres literarios. Los talleres literarios siguen vivos. Siguen vivos los siguen talleres vivos. literarios que Sí, fueron claro muy que sí. famosos en la Universidad Autónoma, por ejemplo. Por Sí. ejemplo. Sí, y, Siguen vivos. bueno, y en el área aquí de la zona de la Plaza de la Cultura se reúnen talleres de narradores, de poetas, y siempre cuando uno piensa, y eso lo que hemos sido profesores. Hoy mismo, este fin de semana, en La Vega, está el interiorismo reunido. Ah, sí, interiorismo, el que ahí grupo. está, bueno, mi amigo Pedro José Gris, y Exacto. entre otros. está Bruno, ahí. que es el Bruno, coordinador Perfecto. general. Bruno Rosario, sí. Lo Sí. que hemos sido profesores sabemos que a veces tú tienes en un año un grupo que tú dices, caramba, me deja un mal sabor, no hay entusiasmo. Pero en ese grupo siempre aparece uno o una, Sí. como que te salva el año. Exacto. Y así yo pienso que en estos tiempos, que uno piensa, a los muchachos no les gusta leer, por lo menos en papel. ¿Quién dijo? Aparecen muchachos y muchachas que tienen la misma fiebre que tuvimos nosotros en nuestros años, Sí, así y es. que leen, que escriben, que indagan, que cuestionan. Y que se te acercan. Maestro, yo he escrito esto, ¿qué le parece? Y Exactamente. uno le revive la esperanza. No solo uno ha creado y está en búsqueda de la creación continua. Estos jóvenes quieren que se les estimule esa Tulio, capacidad pero que eso tienen. es un fenómeno masivo, o es que aparecen jóvenes No que es un aman la fenómeno. lectura y que aman la poesía. La poesía nunca ha sido un fenómeno masivo. No ha sido un fenómeno masivo. En un momento tuvo su preponderancia, su grandeza en estos siglos de oro de la poesía, su lustre histórico. Ha decaído a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ha decaído ciertamente, pero nunca ha dejado de brillar. O sea que ha sido hasta cierto punto, Bianco, un fenómeno de élite. Mira, hace 2 o 3 años yo entrevisté. Bueno, un fenómeno de, Sí, perdona, sí, cómo Bianco, fenómeno de élite, pero no de élite intelectual. No, no. Es un fenómeno de sensibilidad, es el arte puro. Que Pero nunca ha tuvo su sido- momento que fue masivo. Sí. Y en tiempos en que no existían ¿Aquí en la estos- República Dominicana? En el mundo entero. En el En mundo. que, por lo menos en el mundo entero, la civilización nuestra occidental, aunque en Oriente también tuvo sus expresiones, otra El modalidad. poeta, la poeta siempre tuvieron un lugar Porque, importante en la Tulio, cultura. no existían los grandes medios de comunicación, estas tecnologías, y hubo un momento que uno de los espectáculos más exquisitos que había era ir a un teatro o a un anfiteatro, en donde los declamadores y declamadoras, Sí. Que fue otra etapa de la poesía. exacto, hacían un Y- espectáculo bellísimo y la gente lo disfrutaba. Y anteriormente los juglares. Los juglares juglares, también. Cierto. que de ahí Ajá. proviene el cantautor de estos tiempos. Exacto. Ese es su tatarabuelo. Pero nosotros podemos tuvimos, una versión Bianco, moderna. por ejemplo, los grupos de poesía coreada en la década de los, Sí, ¿qué? jugaron un Los, papel Los también. 70. los 60 y 70. 70. Jugaron un sí. papel sobre todo en la lucha política y social. Exacto. Sí, cierto. Pero la Y en la- literatura primero fue poética. En la humanidad primero fue la poesía. Sí, Fíjate sí. que incluso los textos sagrados, todos se escribieron en poesía. El cantar de los cantares. El can- Sí, la Biblia por está ejemplo, llena de poesía, pero todos los salmos. los Todos Vedas los salmos. también, Sí. Claro, claro. en el hinduismo. Pero lo No, que no, dice- lo que los dice textos Bianco- sagrados todos fueron escritos en Porque se poesía. vean las grandes obras de la literatura griega, Bueno, Homero escribió Salvo, la ¿no? Ilíada y la Filósofo. Odisea, Claro. originales son versos. Sí, sí, Luego la se época. hizo en prosa. Es en decir, las que traducciones. aunque nos parezca que el mundo como dice Vargas Llosa, que estamos muy en la sociedad del espectáculo, que esto es mucho chercha, que es mucho, la poesía persiste, Persiste. subsiste. exacto. Persiste. No, y además es una cosa, la poesía somos todos. La poesía eres tú y la manera en que la escribes, es tu aliento, la manera en que tú escribes, incluso la manera en que tú escribes una crónica, es poesía también, en que tú le escribes, en que yo le Claro, escribo, claro. en que él le escribe. Bueno, ahí tú te vas entonces, esa es la prosa poética, Sí, la prosa que poética. tiene sus antecedentes. Aquí hubo una escritora, Virginia Elena Ortega, muchos años atrás, que profesora. muchos autores, incluso el propio Joaquín Balaguer y Bosch en su momento, dijeron, caramba, ¿por qué esta mujer no está haciendo tanto como Salomé Enrique, Salomé Ureña? Sí. Ureña. No trascendió tanto. Sin embargo, ella tiene unos textos bellísimos, Virginia Elena Ortega, de prosa poética. Es algo exquisito. Y ahí podemos meternos en si el periodismo ciertamente es un género literario. Ha habido mucha Ahí hay discusión. tela, sí. Hay quienes que dicen no, o es un género menor, pero grandes escritores, incluyendo Premio Nobel, dicen que sí, que es literatura. Eso lo defiende mucho Mario Vargas Llosa, el gran escritor de los Nobel latinoamericanos que nos queda con vida. También lo Sí. hacía Gabriel García Gabriel Márquez. García Márquez, sí.
propio Faulkner en Estados Unidos lo defendía, y siglos atrás Víctor Hugo decía, no, es que yo no separo una cosa de la otra. Hay para Lo quienes es único casi que una tú- blasfemia. No, lo único que decía, bueno, yo en la novela hago ficción, pero porque me ha servido mi ejercicio periodístico. Lo mismo dijo García Márquez y Vargas Llosa, que ellos aprendieron a narrar con intensidad porque fueron reporteros en ejercicio. En ejercicio. ¿Y tú qué piensas, Tulio? No, yo pienso lo mismo. Un escritor, un periodista, se alimenta de la realidad, del diario acontecer, pero tiene que ir a la contemplación, reflexionar para escribir un texto delicado, bonito. No solamente las noticias, no solamente el dar algo que se ha escrito o que se ha vivido, es la capacidad de hacer un constructo delicado, hermoso, que no se contradiga con la literatura pura. Porque un periodista no solamente puede contar, también tiene que saber cómo contarlo. Y ahí entra entonces la literatura y la poética. Perfecto. Bueno, ¿tú sabes qué? Yo creo que sí, el periodismo puede ser un género literario, siempre dependiendo cómo tú manejas los formatos y cómo manejas los contenidos. El periodismo que utiliza los recursos de la literatura, de la narración y de la descripción, tiene mucho potencial, tiene muchas posibilidades de desarrollarse y mostrarle al mundo que sí puede ser un género literario. Una crónica, un reportaje, una buena nota, escrita con fundamento, y además escrito con esos vestidos de gala que le concede la literatura, Exacto. que es la narración y es la descripción, yo creo que no puede ser cuestionado. Y todo, Y de hecho, ahora en todo el mundo, y eso en América Latina ha hecho mucho énfasis en los últimos años, en los últimos 10 años incluso, hay un resurgimiento del género de la crónica. Sí. Y eso ha ido de la mano de la literatura. Incluso grandes escritores están usando el género de la crónica para expresarse. Es más, muchas de las novelas de Vargas Llosa son crónicas. Crónicas periodísticas. Son crónicas, es decir, son basadas en cosas que sucedieron, en hechos reales, no en ficción. Y la literatura lo que hace es que le concede su formato, le concede ese vestido blanco de gala, dominguero, para que lo escriba. ¿Es o no es? Y cómo Qué bonito. olvidar crónicas y reportajes de Gabriel García Márquez, Sí, exactamente. que ahí fueron crónicas y reportajes reales publicados en periódicos en Colombia. Sí. No sé si tú recuerdas, que el título de esa no lo recuerdo, del De la caso Marquesita. del niño, Ah, ok. del niño que fue mordido por un perro, Sí. un rasguño, y se iba a morir de rabia. Y cómo esas 24 horas, la tensión, él narra ahí, porque la madre no se había enterado, estaba afuera. Y el papá, sin que ella se enterara, diligenció en todo ese tiempo intenso con un amigo que tenía otro amigo que era aviador. No había la vacuna en Colombia ni en países cercanos. Antirrábica. Iban a Canadá. Entonces habló con otro allá, mira, cuando yo llegue allá, tenme la lista que yo tomo el avión de regreso. Y todo eso que se vivió, cuando la madre regresa, que era ejecutiva en una compañía, no se enteró que su hijo estuvo a punto de morir, Oh, y lo que Dios el mío. papá vivió para salvarlo, y ella solo de un rasguño le pasa a la madre, le da un beso y lo deja durmiendo. A su espalda prácticamente todo, Sí, ¿no? todo. Después uno imagina que ya él le contaría todo En la lo vida que real, vivieron, ¿no? sí. Una cosa increíble. Claro. Si tú quieres saber si la crónica califica como género periodístico, hay que leer el libro de Eloy Martínez. Eloy, excelente. Sí. Eloy Martínez tiene unos perfiles de escritores que los reunió en un libro llamado Lugar Común, la Muerte, que eso puede que haya dividido el periodismo literario en dos. Pero además están los actuales trabajos de Leila Guerriero, están los trabajos de Martín Caparrós. Hay una crónica literaria escrita por, oye, ¿cómo se llama? Josefina Licitra. Es una mujer de hoy, argentina, que ha escrito varios libros de crónica, varios compendios de crónica, está muy activa en los portales de crónica actuales, pero ella escribió una crónica que todo periodista dominicano debe leer. Tiene que ver con la historia de un dominicano de San Pedro de Macorís que se fue de polizón y fue a tener a Grecia, después fue a Argentina, después fue a España, fue a todos los sitios del mundo, como polizón, como inmigrante ilegal. Creo que al final lo mataron. Ella vino aquí, según cuenta en la propia crónica, vino aquí a San Pedro de Macorís. No, ese es de Josefina Licitra. Licitra. Ella vino aquí siguiendo el rastro de esa crónica y fue a San Pedro de Macorís.
y entrevistó a la familia, y convivió con la familia por unos días. Y esa fue parte de la crónica, de la estructura de su crónica. Pero eso no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle a una novela, ni a un cuento. No. Además, el arte de narrar y el arte de describir es el mismo, sea en periodismo, sea en novela, sea en cuento. Yo creo que si tú te nutres de los elementos estéticos de la poesía, el trabajo gana. Una descripción, poesía no es una cosa complicada, con mucha dialéctica, ni muy rebuscada, ni muy dominguera, no. Un lenguaje sencillo, pero hermoso, puede poner a volar bueno, a una crónica. De lo que tú dices, y Tulio, que es el poeta entre nosotros, el poeta sí, por excelencia, aquí tenemos sus libros. Ese gran poeta, León Felipe, quitad la rima, quitad el verso. Y va diciendo, quitad los adjetivos. Y si algo queda y es bello, entonces eso es la poesía. Eso es la poesía. A mí hay dos elementos que me preocupan y quiero poner como la parte problemática del análisis que estamos haciendo, de esta conversación que tenemos, y es, de los cuatro, yo soy reportera activa en un medio. Comparto día a día con los periodistas en la fuente, en diferentes fuentes que me ha tocado cubrir como periodista. Y me preocupa, percibo que no hay activa, no significa que no lo siento, que no lo percibo al periodista motivado en la lectura. Yo no sé si Gustavo ha sido jefe de redacción en diferentes medios, Bianco ha sido un reportajista y Tulio vive sus libros, pero yo no siento, salvo excepciones, que los jóvenes estén imbuidos en esa lectura, los jóvenes periodistas, quiero decir. Uno no lo siente, tú vives en una librería famosa del país metido y uno no lo ve, por ejemplo, leyéndose esos grandes cronistas latinoamericanos para no irnos más lejos y buscar a otros. O sea, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que quiero exponer es la falta de recursos, por ejemplo, para lo que es la investigación periodística, fíjate cómo tú narras de cómo esa cronista se traslada para hacer la crónica. A San Pedro de Macorís. Hasta venir de Argentina a San Pedro de Macorís. Esos dos elementos quiero poner para la discusión. Toda la pasión. Fíjate, cuando yo crecía, tuve la dicha de conocer 2 o 3 periodistas. Y para mí, así como el médico, para ser médico, tiene que mantenerse constantemente renovándose. Para mí, muchacho, un periodista era una biblioteca ambulante. Era la sabiduría ambulante. El periodista no es solamente el que narra, el que va a leer unas noticias, el que va a cubrir un hecho, no. Es una persona que está en contacto constante con el mundo, con la realidad inmediata, pero también con la realidad escrita. O sea, para mí, si se pierde ese perfil de periodista, se pierde mucho. Es un hombre, es una persona, una mujer o un hombre que están constantemente en contacto con la espiritualidad, con la cultura, con el conocimiento. Con ese turno que acaba de agotar Tulio, nos vamos a ir a unos mensajes que debemos pasar y entonces regresamos con Bianco, que quiere hablar del mismo tema. Regresamos ahora entonces con este banquete de literatura y periodismo. Gracias por continuar esta conversación con Tulio Cordero, Bianco Martínez, Gustavo Olivo y Altagracia. Bianco, tú querías tomar la palabra cuando Tulio hablaba si se lee siendo periodista, por ejemplo, si es posible hacer una crónica si tú no tomas un libro, por lo menos de crónica. Mira, yo creo que eso es la lectura es algo que favorece no solo a los periodistas, sino a todo el mundo. Una persona que lee siempre va a estar en un plano distinto frente al que no lee, porque tiene otras referencias, ¿te entiendes? Tiene otro nivel de conocimiento, tiene más mundo. Tú puedes conocer el mundo, tú puedes conocer el futuro, tú puedes conocer el pasado, sentado en tu mecedora, con un libro en la mano, porque acuérdate que un libro es el mundo. Entonces, si eso es así en sentido general, con el periodista esa situación se acentúa más, porque acuérdate que el periodista es por definición un contador de historias. Entonces, cuando yo voy a contar la historia de los muchachos, de su trabajo, cuando yo voy a contar la historia de los lugares, la historia de los caminos, que es una de las cosas que el periodista hace todos los días, el periodismo de urgencia y el periodismo de investigación, la forma de periodismo.
Desde luego, si yo tengo una referencia cognitiva superior, voy en coche, ¿verdad? Voy a comer con mi dama. Entonces yo creo que hay una cosa también que es axiomática. De alguna manera, la escritura se alimenta y se nutre de la lectura. A mí me ha pasado que he tenido que entrevistar gente, un escritor, yo entrevisté a una escritora, Nélida Piñón. Le encontré en un pasillo. Yo estaba entrevistando a una persona y apareció Mateo Morrison, que es un gran amigo y un gran gestor cultural. Me dijo, Bianco, ella es Nélida Piñón, Premio Cervantes. ¿Quieres entrevistarla? Y tú dijiste, aquí es. Y yo nunca había leído un libro de Nélida Piñón. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo pierde esa oportunidad? Y ella además es una persona que tiene un gusto por la vida, una persona amable y abierta. Hermosa. Ella misma me dijo, sí, yo quiero que me entreviste. Ay, qué hermoso. Yo dije, ay Dios. Y entonces yo, claro, le dije, sí, venga, prendí mi grabadora y la entrevisté. Y comenzaste a hablar. Y comencé a hablar. Yo no la entrevisté, yo conversé con ella. Y yo aprendí en las entrevistas que he hecho que a veces la pregunta más simple, la pregunta más sencilla, es la que te da la respuesta más profunda. Y hablamos de cosas muy sencillas. Ella misma me llevó de la mano hacia sus libros, hacia su vida. Ella me contó su vida de migrante, cuando sus padres llegaron con ella pequeña. Me contó su vida en pocas palabras. Y entonces, yo no había leído ningún libro de ella, y ella me los contó. ¿Entiendes? María. Además, me hizo en esa entrevista un tratado de la soledad. Porque yo le hablé de eso. Yo le pregunté, yo no tenía que haber leído su libro para que ella me contara qué pensaba ella en el otoño de su vida, habiendo ganado ya un premio como el Cervantes y siendo una mujer famosa, cómo ella se entendía con sus soledades. Una pregunta sencilla, casi superficial, para cerrar la entrevista. Y me dijo algo así, que fue lo que me sirvió de título en la entrevista. Me dijo, con el tiempo, la soledad se convierte en una regalía. Mira qué cosa tan Dios bonita. santo. Es una filosofía de la vida, ¿tú ves? Sí, claro. Y entonces yo nunca había leído un libro de ella. Claro, de ahí salí corriendo para la librería y me puse a tono. Desde A luego. devorar los libros. Casi con A vergüenza. buscarlo. Mira, podríamos- Yo sentía vergüenza porque no había leído sus libros. Interesantísimo, retomando lo de los géneros Sí, literarios, sí. La crónica puede ser poética. La poesía de alguna manera también narra, Sí. también Claro. cuenta una historia. Cuenta una historia. Y hay un ejemplo, yo pienso, de las cosas más hermosas que se han escrito en poesía para mí, que me gusta mucho, soy el seguidor de León Felipe, el poema Vencidos, que si tú no te has leído el Quijote, no entiendes ese poema, no lo puedes entender, Sí. porque es lo que está narrando cuando el Quijote regresa a su aldea vencido. Pero que él mismo se mete en el Quijote, él en el exilio, en México, que huyendo de esa dictadura de Sí, Franco, sí. ¿verdad? Cuando él dice, por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y todo eso, y dice, dame un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Es una cosa preciosa, Sí, hermosa, bellísima. triste, pero muy bello. Sí. Y entonces, ¿cómo llega Vencidos a las generaciones mucho después de León Felipe, de esa guerra civil española y toda esa cosa? Y muchos años, 100 años después del Quijote. Bueno, porque Joan Manuel Serrat, que para mí también es un poeta, hace una versión musicalizada, muy hermosa, y ahí muchas generaciones conocieron de ese poema de León Felipe, y estoy seguro que mucha gente que no conocía a Cervantes ni el Quijote, luego de esa canción, quizás por ahí. se motivó a leer el Quijote. Así es, sí, porque una obra te motiva a la Claro, otra. claro. Y yo quisiera tomar a Tulio, porque tú mencionaste una palabra que es muy importante para la vida de quien escribe, para la vida de quien se cultiva, que es la soledad. Esa soledad fecunda que Tulio ha tenido, me imagino, para tener 5 libros, ¿verdad? Sí. 5 libros. ¿Cómo se acompaña a un escritor de esa soledad que se convierte en fecunda, que no es esa soledad que tú estás tirado como un tiesto en un No una soledad depresiva. trasto? No es depresiva. Exacto. ¿Cómo? Antes de que te voy a entrar a tu tema, a ese tema. Ah, Es vaya. que la soledad eres tú con tu silencio. Es eso. Sí, y la soledad es siempre nutritiva. Bueno, no hay nadie que pueda producir algo rico, algo sublime, si no participa de esa soledad, que llamamos también contemplación. Contemplación. Mira, el tema es muy delicado, porque podríamos decir que ni siquiera un maestro de escuela puede ser buen maestro si no tiene tiempo para el descanso y la soledad, el encuentro consigo mismo.
un médico, un periodista y sobre todo un escritor, un poeta. Uno trabaja constantemente, pero constantemente tiene que buscar ese espacio Para nutrirse. para nutrirse y para estar a solas con uno mismo. Es hermoso eso. No se le puede temer a la soledad. Al contrario, usted Es como el diálogo interior con uno Sí, mismo. pero una persona termina siendo en lo que sería si uno tiene momentos de silencio, momentos de introspección, momentos de soledad. El tener miedo a la soledad, el estar a solas con uno mismo, es una anomalía Una del distorsión. espíritu. Es el camino de la autodestrucción. Hay gente que no puede vivir si no acompañada, pero es cuando más sola se está. Te Una convierte sola- en una caja hueca. Sí, Una soledad exactamente. acompañada se llama. Esa soledad acompañada es lo más triste que hay en el mundo. Sí. Usted tiene que buscar esos momentos para poder nutrir el espíritu. Y la poesía puede nacer conduciendo un carro, montando un caballo, contemplando el mar, pero la poesía se nutre básicamente de ese momento. Mira estos lugares donde yo camino, Altagracia. Yo camino mucho por la Cordillera Central, allí tomo fotografías y allí escribo algunas crónicas, hace poco publiqué algunas. Esos lugares, hay lugares que son muy solitarios y son muy silenciosos. Y si cuando pase el tiempo tú me preguntas qué yo voy a recordar de alguno de esos lugares, yo te voy a decir que la soledad y el silencio bajo esos pinares. Qué Yo me belleza. remonto a esos lugares. Yo me siento a veces debajo de un pino a ver solamente un río correr y para mí eso no tiene precio. No hay oro en el planeta entero que pueda comprar un momento de silencio y de soledad en la montaña. Díganme ustedes si no es hermoso esta conversación con estos tres hombres. Señores, vamos a regresar en un momentito con el último segmento, hablando de literatura, de contar historia, de periodismo, de poesía, a propósito de nuestra insigne poeta Salomé Ureña de Enrique, ¿verdad? Que recientemente tuvimos... Que ayer eso. o antier era Día Nacional del Poeta, Así ¿verdad? es, pues vamos Sí. entonces a regresar en un momentito, ¿verdad? Con nuestro último segmento de 2x3 en TV, hoy en la versión de salud espiritual, digamos. Gracias por seguir ahí en 2x3 en TV. Gustavo, tú querías hacer una puntualización. Sí, antes de pasar a los compañeros que van a leer unos versos bellísimos, Tulio habló de la inspiración, ese toque que llega al autor, al poeta, al narrador, que puede ocurrir en cualquier momento y lugar, hasta manejando, tú decías. Y recordé, Luis Rafael Sánchez es un excelente escritor puertorriqueño, que por cierto es un gran defensor de la comunidad dominicana en Puerto Rico. Tiene una novela que causó furor en los años 80, llamada La Guaracha del Macho Camacho. Sí. La Guaracha del Macho Camacho era como una especie de bachatica popular en Puerto Rico, no tenía una gran letra, se hizo muy popular por el ritmo y se pegó mucho en la radio. Entonces, en San Juan hay una esquina famosa en donde los tapones son terribles, Enormes. agobiantes. Entonces, él, en un momento que estaba en un tapón, se dio cuenta que todo el mundo sintonizaba o porque tenía un cassette o una emisora en que estaban tocando La Guaracha del Macho Camacho. Y él en un momento le molestó, pero después dijo, no, pero esto es una idea. Y él escribió la novela. La novela es cuando el semáforo se pone en rojo, él va tratando de interpretar los pensamientos de todo lo que ve a su alrededor. Dice que hay una rubia muy bonita, que se está contoneando, bailando la guaracha, que él baja el vidrio y una señora le dice a la otra, el día que la unicaderosa Irichacón baile la guaracha del Macho Camacho, estos tigres se la comen viva. Y así, y narra todo y termina cuando el semáforo da verde y todos se van. Y él se queda pensando qué hará cada uno después. Increíble. Es una novela sin acción y es la genialidad de Luis Rafael Sánchez, que sin acción, porque no hay descritos episodios de sucesos, mantiene al lector atrapado. Increíble. Bianco, tú querías, no nos da tiempo de mucho ya, ¿verdad? Pero un verso, son 3 líneas. tú tienes un verso, Sí, un verso sí. que leer. Para un verso como este siempre tiene que haber tiempo. Es un verso breve de Mario Benedetti que dice así, para que no se nos olvide nunca. El amor, y otra cosa, con ese verso le han dado amor y a media humanidad. Qué bien, qué bien. El amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van.
Una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. El amor es una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero tú, por favor, no te vayas. Ay, hermoso, Hermoso, bello. Benedettísima Bueno, María. pasamos a Tulio. Aquí tenemos por lo menos 4. Déjame mostrarlo antes de que el Tulio lea algunos de sus libros, de 5 libros que tiene. Muéstralo tú mismo, Bianco, de ahí. Ok. Este es uno, vamos a ver si lo podemos ver de acá. La noche, las hojas y el viento. Ahí está, uno de sus libros. Ese también. Es un hombre, ahí está, ya lo vieron. Vamos a ver ese otro que tiene Bianco en sus manos. La sed del junco está. Ahí Hielo de está. fuego. Definitivamente un hombre que ha dedicado tiempo y está curtido en esa. Un Y duro. él nos va también a leer en esta parte ya final del programa, Sí. que a mí se me ha pasado demasiado rápido. Vamos Hasta a mí. a tomar un poema sencillo. Se llama Tal vez toda la vida. Tal vez toda la vida dependa solo de eso, de una mano que se posa sobre otra, como una mariposa se posa sobre un pétalo cualquiera, en un instante cualquiera, durante un silencio cualquiera. Tal vez toda la vida dependa solo de eso, de unos ojos y una risa que te insinúan que los recuerdes, y tú los recuerdas en un día único, en un instante único, durante un silencio único. Tal vez toda la vida dependa solo de eso, de una palabra que quizás nunca dijiste con palabras, de un deseo tan puro y grande como el cielo, o de un sueño que despierta otros sueños y que tú no puedes arrancar de tus sueños. Tal vez toda la vida dependa de una cosa tan simple y pequeña como eso. ¡Ay, qué belleza! La ese verdad nivel, ¿y en qué pensaste, como pregunta última para que cerremos este programa, cuando hiciste ese poema? En que la vida puede depender de un detalle tan simple como un beso, una caricia, una mirada, ¡Ay, una qué palabra. belleza! ¡Qué belleza! Tulio, muchas gracias por haber sacado este tiempo, por estar aquí. Gracias Bianco, a ti. el alma, muchas gracias. Y Gustavo, que hace televisión, que hace periodismo escrito, que hace cantidad de cosas y sacaron ese tiempo para estar con nosotros. Gracias al equipo técnico por estar ahí y gracias a todos ustedes. Y qué bueno que tuviesen este derroche. La Y verdad. que viva la palabra, que viva el verso, que viva la prosa, que viva la vida. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Gracias.